La dolorosa historia alrededor de lo que significó o significaron las explosiones en Río Tercero. Inconclusas porque la justicia no pudo dar todas las respuestas. Quienes estuvimos en el juicio contra los militares acusados por aquella tragedia que se llevó la vida de riotercerenses y dejó tantos heridos, no solamente desde los aspectos físicos, sino fundamentalmente de las heridas eternas que quedarán y que acompañarán la memoria colectiva de aquella ciudad, pudimos observar que no todos los responsables estaban allí, ni toda la justicia que se esperaba la podía brindar aquel tribunal. Nunca se pudieron juzgar las responsabilidades políticas alrededor de lo que ocurrió en la tragedia en la fábrica, que en realidad tildarle o adjudicarle el nombre de tragedia, más allá de las consecuencias trágicas que provocó, podría vincularse con la idea de lo accidental, y eso no ocurrió. Allí hubo una intencionalidad ligada con aspectos políticos, decisiones políticas que nunca pudieron ser juzgadas. Sobre todo porque hubo una dilación permanente por investigaciones que se fueron frustrando, en algún momento con un conjuez que debió ser apartado por apelar a la página web El Rincón del Vago para justificar el sobreseimiento de quienes estaban siendo imputados. Y en otras ocasiones porque los planteos, las dilaciones, la justicia que no terminaba de dirimir lo que implicaban las responsabilidades de quienes tomaron las decisiones, les permitió el tiempo suficiente para que nunca estuvieron sentados en el banquillo. Y después llegó el desenlace biológico. La muerte de Carlos Menem, el expresidente, impidió que estuviera sentado allí en un juicio y que se pudiera dilucidar a través de un tribunal por qué se tomó esa decisión de hacer volar la fábrica militar de Río Tercero. Es muy difícil para quienes hemos estado allí, hablando con las víctimas, con los sobrevivientes, con los familiares, con quienes formaban parte del equipo de trabajo en Río Tercero, por quienes vivían allí, muy cercano al lugar de las explosiones, por quienes debieron salir apresurados de la ciudad porque parecían que esas explosiones no se iban a terminar nunca, por quienes debieron abrazar a sus hijos para tratar de protegerlos de las esquirlas que seguían volando mucho tiempo después de concluida la primera explosión. Es muy difícil cuando uno logra ese encuentro con ellos no salir angustiado, no salir afectado de la memoria colectiva que se fue construyendo aún a pesar del silencio oficial. Recordemos que en algún momento, a los pocos minutos de que habían ocurrido las explosiones, allí estaba Carlos Menem exigiéndole a los periodistas que dijeran que eso había sido un accidente. Aquello queda muy marcado en la vida de los riotercerenses. Saben que no fue un accidente, que no fue una situación casual, ocasional. Y por eso siguen buscando respuestas. En parte porque la justicia lamentablemente ya no llegará a esos máximos responsables, aun cuando fueran condenados los militares que estaban a cargo de la planta de la fábrica militar. Llega el resarcimiento económico, que puede ser un paliativo, una manera de lidiar, sobre todo para que los hijos, los herederos de las víctimas, para quienes debieron sufrir la destrucción de sus propias casas, que perdieron sus trabajos, que ya no pudieron dormir tranquilos, que ya no pudieron caminar por las calles donde lo hacían con la normalidad que les arrebató aquella explosión, al menos tengan una compensación. Por eso lo que ha sucedido esta semana con la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las indemnizaciones tiene que ver con eso, ¿no? Con aliviar en parte, con mejorar de alguna manera, si es que es posible, la calidad de vida de quienes padecieron aquella circunstancia a través de estas indemnizaciones. Pero vamos a verlo en detalle. El Poder Ejecutivo Nacional estableció a través del decreto de necesidad y urgencia la actualización de los montos de las indemnizaciones para los damnificados o sus herederos por las explosiones en la fábrica militar de Río Tercero. La explosión ocurrió el 3 de noviembre de 1995. 7 personas murieron. Además, unos 300 heridos.
Los nuevos valores serán por cada muerte 8 millones de pesos, las lesiones gravísimas 5.600.000, lesiones graves 4.800.000, daño moral 800.000 y daño material 760.000 pesos. El gobierno recordó que en la década de los 90, por medio de distintos decretos, se otorgaron compensaciones, pero las mismas resultaron insuficientes con el fin de brindar una adecuada respuesta institucional a todos los damnificados por tan dolorosos acontecimientos. Luego se señaló que el Congreso sancionó la ley 27.179, por la cual se establece que tendrán derecho a percibir una indemnización por sí o a través de sus herederos. Esto también, esta figura de los herederos es central, ¿no? Porque 7 personas murieron en las explosiones, pero muchas otras sufrieron consecuencias gravísimas y murieron tiempo después, padeciendo condiciones psicológicas, emocionales, que las acompañaron hasta sus últimos días. Destacó el gobierno en este decreto que, habiéndose dispuesto las medidas reseñadas para paliar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida en tantos años, resulta necesario implementar sin demoras una solución simple, integral y definitiva, ofreciendo un reconocimiento económico. Lo que significa este decreto, una reparación que no repara todo, un dolor que no puede diluirse solo por una compensación económica. La historia y la memoria que quedará siempre pendiente ante el reclamo de la justicia. Nada de esto puede repararse con el dinero, eso está claro, pero la compensación económica busca de alguna manera ser un paliativo, de tener un Estado que en aquel momento pudo ser responsable y que hoy intenta al menos acompañar a las víctimas.